Mis amados hermanos, el día de hoy voy a compartir con ustedes el estudio basado en el Salmo 35. Te pido que inclines tu rostro y oremos al Señor. Amoroso Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das a mis hermanos y a mí de escudriñar tu palabra en esta ocasión en el Salmo 35. Te rogamos, Padre bendito, que nos guíes con tu Espíritu Santo, que abras nuestra mente y nuestro corazón y nos permitas comprender el mensaje que has preparado el día de hoy para nosotros. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Salmo 35 es una plegaria de David pidiendo ser liberado de los enemigos. Este es el título de este salmo. En este salmo, el contexto es de guerra y sugiere un escenario en el que el rey teocrático es objeto de acusación y a punto de ser atacado. Veamos cómo David presenta su causa ante el juez divino y pasa de la simple queja por la situación que está viviendo a la oración pidiendo ayuda de Dios. Sabiendo nosotros también que si aprendemos a pedirlo, Él va por delante de nosotros peleando nuestras batallas y nos libera y nos protege de nuestros enemigos. Finalmente, el Señor responde a la plegaria de David y es alabado por su justa intervención. Veremos el desarrollo de este salmo en 3 puntos. 1. Los ataques persistentes del enemigo. 2. El perjurio de la víctima recibida de parte de sus enemigos. Y 3. La alabanza al Señor de los que son sus hijos. Pero antes de continuar, te quiero hacer una pregunta. Mi querido hermano, mi querida hermana, ¿consideras que hoy tienes enemigos que te estén acosando? Veamos el punto número 1, los ataques persistentes del enemigo. En Salmo 35, versículos del 1 al 2, dice la palabra del Señor: disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al paves, y levántate en mi ayuda. Disputa, pelea, son reclamos de David al Señor para que Él sea el que pelee por él, como sabía que años antes así lo había hecho el Señor. Escudo se refiere a la protección del tórax que utilizan los soldados en su brazo para cubrir las partes vitales de su cuerpo. Y paves se trata de un escudo que cubre todo el cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Notemos que ambos se refieren a armas de defensa y no de ataque. Pero sigamos viendo en el desarrollo de este salmo qué más le pide David al Señor. Salmo 35:3 dice: saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. Notemos cómo David no le pide a Dios que le ayude a ser mejor con su propio escudo o con su propia lanza, sino que le pide al Señor que utilice su escudo y utilice su lanza. David comprende bien que las armas con las que pide ser defendido no son las de este mundo, sino las armas de Dios. Y no es algo nuevo que los hombres que persiguen la justicia sean atacados por sus enemigos, ya que esto es un fruto de la antigua enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Desde siempre el enemigo ha perseguido la causa de Dios y ha sido desde el principio. Ejemplos: Adán y Eva en el Edén, tentados por la serpiente. Cristo en el desierto, tentado por Satanás. Y en el Calvario, creyendo Satanás que había vencido la obra de Cristo. Las persecuciones de la iglesia
las tentaciones para los cristianos de antes y de ahora, y el mundo que vive en tinieblas, con los ojos velados, etcétera, etcétera, etcétera. Te preguntaba al inicio de esta enseñanza si tienes enemigos que te acosen. ¿El nombre de Satanás te dice algo? Satanás significa eso, enemigo o adversario. Pablo nos recuerda diciéndonos en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lucha es un término que nos indica que estamos en un combate. Satanás y sus huestes están dispuestos a atacar a sus enemigos, es decir, a los seguidores del Señor. Esto es la iglesia de Cristo. Veamos enseguida a David confiando de dónde viene su socorro. Sigue diciendo el Salmo 35, versículos del 9 al 10. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? Esta es una promesa de salvación para aquellos que son suyos. En el punto número 2, el perjurio de la víctima por parte de sus enemigos. Inciso A. David ora a Dios presentando sus evidencias. Esto es desde el Salmo 35, versículos del 11 al 15. El carácter de los enemigos de David es que eran ingratos. David era un tipo de lo que vendría a ser Cristo. David manifiesta cómo se había comportado con ternura hacia ellos durante las aflicciones. El Señor Jesús realizó milagros, sanó enfermos, alimentó a miles, predicó el amor con su vida, y el pueblo que recibió esto, llegado el momento, pidió que lo crucificaran. En estos versículos se hace un contraste muy marcado entre la actitud del salmista y la respuesta por parte de sus adversarios, de aquellos que habían sido incluso protegidos por David y que ahora se convierten en sus adversarios. Salmo 35, 16 dice, como lisonjeros, escarnecedores y truhanes, crujieron contra mí sus dientes. Los que antes eran lisonjeros, o sea, ¿sí sabes lo que es una lisonja? Son aquellas palabras que te alaban, que te ofrecen las personas con tal de recibir algo. Una alabanza para que después te pidan algo a cambio. Y esto son dolorosas expresiones de David, de ese perjurio y ese escarnio de aquellos que pagan mal por bien. Le pagan mal por el bien que habían recibido antes. Inciso B. David pide a Dios actúe en su favor. Versículo 17 del Salmo 35. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Y recordemos, el enemigo anda como león rugiente. Primera de Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Una confianza firme en el cuidado soberano de Dios no significa que el creyente deba andar sin cautela. Por eso es que Pedro nos invita a estar sobrios y velando.
Esto es no andar distraídos, sino atentos, sabiendo que el enemigo está buscando a quien devorar. Por lo tanto, no debemos de ser descuidados de nuestra vida espiritual principalmente, ni tampoco descuidados de este cuerpo, que es el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo y que no nos pertenece, porque ya fue comprado con la sangre de Cristo, ya fue pagado en el Calvario por nuestro cuerpo, por nuestra alma, por nuestra vida. Por lo tanto, debemos de andar con cautela, no temerosos todo el tiempo, sabiendo que Dios nos cuida, pero sí temerosos de cuidar bien de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Sed sobrios y velad. Las fuerzas de maldad que acosan al cristiano hacen necesario que nos mantengamos alerta y a la defensa de nuestro adversario. No es cualquier adversario. Satanás hará todo lo posible por sacar al creyente de su comunión con Cristo y arrastrarlo para destrozarlo, alejarnos de la iglesia, hacernos pensar que Dios se ha alejado de nosotros, hacernos pensar que Él no nos cuida. Muchas cosas, alejarnos de su palabra, alejarnos de la oración, alejarnos en todo momento de esa comunión con Cristo para poder así debilitarnos y arrastrarnos hasta destrozarnos. David sabe que solo el Señor es capaz de rescatarnos de este enemigo. Salmo 35:17. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Inciso C. David promete alabar al Señor. En el versículo 18 del Salmo 35 dice: Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. Aquí David promete dos cosas al Señor. Una, confesarle en grande congregación, y dos, alabarle entre numeroso pueblo. Esto es confesar su salvación y maravillas ante la congregación. ¿Y tú has hecho esto, hermano? ¿Agradecer públicamente por las bondades que el Señor derrama en tu vida cada día? ¿Consideras que tienes algo que agradecer públicamente al Señor? Yo sé que lo haces allá en lo privado, en tu aposento, que te encierras y le agradeces. Pero, así como David lo dijo en el versículo 18, te confesaré en grande congregación y te alabaré entre numeroso pueblo. ¿Lo has hecho públicamente para que los demás se den cuenta de que Dios existe, de que Dios existe en tu vida, de que Dios es grande? ¿Consideras que tienes algo que agradecer públicamente al Señor? También debemos alabar al Señor en nuestras vidas como a Él le gusta. Ser alabado por su pueblo con salmos y cánticos espirituales. En Efesios 5:19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cuántos salmos te sabes, hermano? ¿Cuántos himnos? ¿Cuántos cánticos espirituales puedes expresar al Señor? Pero estoy seguro que sí te sabes las canciones de moda, que sí te sabes los diálogos hasta de las películas, y que tus palabras son las del mundo en muchas ocasiones. Pero ¿cuántas palabras de la palabra de Dios puedes expresar?
porque vino a nacer humildemente en este mundo. Debemos agradecérselo, porque dejó su gloria para habitar con nosotros, otro motivo de agradecimiento, porque sustenta nuestras vidas, porque nos llamó a salvación, porque murió en la cruz por nuestros pecados, porque ha preparado lugar en las mansiones celestiales para los que son suyos, porque nos dio la vida eterna. Salmo 35, 24. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. El que me juzga es el Señor. 1 Corintios 4, 4. La única preocupación de un siervo del Señor es saber qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros, ya que sin importar qué opine el mundo de los hijos de Dios, todos seremos juzgados conforme a la justicia de Él. Salmo 35, 25. No digan en su corazón, ¡Ea, alma nuestra! No digan, le hemos devorado. Todo aquel que exalta al Redentor no debe temer, ya que el león rugiente no destruirá su alma, como tampoco pudo destruir a Cristo. Ellos confían su alma en sus manos y todo creyente debe confiar en Dios. Salmo 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Temer a Dios es creer en Él, creer en sus promesas y obedecer su palabra. Aunado a esto, recordemos que el Señor mismo nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora vayamos al punto 3, la alabanza al Señor de los que son sus hijos. El Salmo 35, 27 dice, canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. En este mundo, lo sabemos bien, tendremos aflicción, pero el Señor también nos da paz, como solo Él sabe darla, y no como la da el mundo. Esa paz que debe de permanecer en nosotros a pesar de las circunstancias que nos rodean. En Juan 16, versículo 33, nos dice la palabra del Señor, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Para esto, todo cristiano debemos estudiar con interés la vida de Cristo, ya que por su paso en este mundo Él nos enseñó cómo vivir dando amor a los demás, cómo vencer al enemigo conociendo las Escrituras y aplicándolas en nuestro diario vivir, a vencer la tentación y el camino para evitar la muerte eterna. Salmo 35, 28 nos dice, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Como lo dijeron los apóstoles Pedro y Juan después de enfrentar el juicio en el concilio, firmemente dijeron, al ser incitados a callar su predicación, lo siguiente, Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. La preocupación de los enemigos del Evangelio es que éste se propaga entre la gente y hacen lo posible para que esta predicación sea detenida. Incluso en los púlpitos se ha detenido esta predicación por permitir que el mundo se meta a las iglesias. Pero en ocasiones somos precisamente nosotros los cristianos
que no queremos hablar quienes detenemos la propagación del Evangelio. No olvidemos lo que el Señor nos dijo en Romanos 12:19, respecto a lo que hemos visto en el Salmo 35. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y los que conocemos el poder del Evangelio y de la obra salvadora de nuestro Señor, debemos valorar todas las promesas de Cristo y compartir con aquellos que aún no conocen a Cristo su Evangelio, y con aquellos que aún no han rendido sus vidas al Señor, cuán grandes cosas ha hecho Dios en nuestras vidas. Como dijo el salmista: y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Inclinemos nuestro rostro, hermanos. Padre amoroso, gracias te damos, Señor, por este estudio del Salmo 35. Te rogamos, mi Señor, que nos enseñes a poner nuestras necesidades y nuestros temores en tus manos, Señor, sabiendo que tú vas a pelear por nosotros, sabiendo que nuestros enemigos no podrán tocarnos si nosotros estamos dispuestos a ir detrás de ti, a ser defendidos por ti, Señor, pero principalmente a obedecerte y hacer tu voluntad. Que nuestro corazón, Señor, esté dispuesto también, Padre bendito, a reconocer públicamente que tú eres el Señor, que tú eres nuestro Salvador, y que nuestra lengua hable de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Que aprendamos, Señor, a hablar con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, que es lo que a ti te agrada, Señor. Te pedimos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos.